El invierno llega temprano a Boston. Eleanor Griffin observaba la nieve caer afuera de la ventana mientras se acurrucaba para protegerse del frío de noviembre. El pequeño café en Maple Street, donde trabajaba, era una rareza en este exclusivo vecindario. Eleanor limpió el cristal de la ventana empañado por el vapor de la máquina de espresso, pensando que hoy necesitaba irse temprano. Su hijo, Noah, pronto regresaría de la escuela. Eleanor, ya puedes irte por hoy. Necesitas recoger a Noah, ¿verdad, Janet? La dueña le sonrió con amabilidad. Siempre había sido muy comprensiva con la situación de Eleanor como madre soltera. Gracias, Janet. De verdad lo aprecio, respondió Eleanor con gratitud, mientras se quitaba el delantal rápidamente. Sus ojos reflejaban un cansancio constante. Criar sola a un hijo de 7 años nunca era fácil. El padre de Noah, David, había fallecido repentinamente en un accidente automovilístico solo 6 meses después del nacimiento de su hijo. Desde entonces, durante 7 años, Eleanor lo había sacado adelante sola. Aunque su vida era sencilla, siempre estuvo llena de amor. En su camino de regreso a su pequeño departamento, Eleanor revisó el buzón. Entre la correspondencia habitual, notó un elegante sobre dirigido a ella. Al abrirlo, descubrió una invitación impresa en letras doradas sobre un papel blanco de alta calidad. Eleanor y Noah Griffin están cordialmente invitados a la boda de Victoria Griffin y Richard Hamilton. Eleanor suspiró. Su hermana Victoria se iba a casar. Victoria, con su encanto y habilidades sociales, había logrado comprometerse con Richard Hamilton, el hijo de un influyente magnate inmobiliario local. Con la invitación en la mano, Eleanor entró a su departamento con un torbellino de emociones. Apenas abrió la puerta, Noah saltó de la mesa donde hacía su tarea y corrió hacia ella. Su sonrisa iluminó su cansado corazón. ¿Cómo estuvo tu día? ¿Te divertiste en la escuela?, preguntó Eleanor, abrazando a su hijo. Sí, saqué 10 en mi examen de matemáticas, respondió Noah con orgullo. Mientras preparaba la cena, Eleanor pensaba en la invitación. Desde que su padre, William, había fallecido de un infarto hacía 3 años, la relación con su madre y su hermana se había enfriado. Martha, su madre, siempre había favorecido a Victoria, dejando a Eleanor en segundo plano. Su padre había sido su único apoyo, y ahora él también se había ido. No estaba segura de querer asistir a la boda, pero todo cambió cuando Noah, curioso, encontró la invitación durante la cena. «Mamá, es la boda de mi tía, quiero ir», exclamó con los ojos brillantes de emoción. Para él, era un evento especial. Eleanor sonrió, pero por dentro estaba inquieta. ¿Cómo los recibirían su madre y su hermana? En reuniones anteriores, siempre los habían hecho sentir excluidos. Esa noche, cuando Noah se fue a la cama, Eleanor se sentó en el pequeño sofá de la sala y sacó un viejo álbum de fotos. Pasó las páginas lentamente, observando recuerdos con su padre. Las lágrimas rodaron silenciosas por sus mejillas. La boda de Victoria. William Griffin podía parecer un estricto ejecutivo en una compañía de bienes raíces, pero con Eleanor siempre fue un padre comprensivo y respetuoso de sus decisiones. Desde el día de su muerte, Eleanor sintió que su lugar dentro de la familia se había desvanecido por completo. A la mañana siguiente, Eleanor llamó a su hermana Victoria. «Gracias por la invitación. Iremos», dijo con voz firme. Al otro lado de la línea, Victoria respondió con un tono ligeramente sorprendido. «Oh, ¿vas a venir? ¡Qué bien! Mamá también estará contenta». Eleanor notó la falta de sinceridad en sus palabras, pero decidió ignorarlo. «Noah está muy emocionado. Después de todo, es la boda de su tía». «Sí, claro», respondió Victoria con un tono vacilante, «pero, ¿podrían tú y tu hijo vestir algo apropiado? La familia de Richard, bueno, todos son de la alta sociedad». Esas palabras le dolieron a Eleanor, pero respondió con calma. «No te preocupes, no te avergonzaremos». Después de colgar, se quedó mirando el paisaje nevado por la ventana. Había tomado una decisión: asistiría a la boda, no por su hermana, sino por Noah y por la memoria de su difunto padre. El día de la boda, el evento se llevó a cabo en uno de los hoteles más exclusivos del centro de la ciudad. Una alfombra carmesí cubría el suelo de mármol. Eleanor y Noah bajaron del taxi y entraron al lujoso hotel con expresión nerviosa. Había gastado parte de sus ahorros en un modesto vestido azul marino para ella y un traje bien arreglado para Noah. Sin embargo, en comparación con los ostentosos atuendos de los invitados, era evidente que ambos lucían más sencillos. Las mujeres vestían elegantes vestidos de diseñador y joyas deslumbrantes.
Mamá, todos se ven tan brillantes, susurró Noah con asombro y un poco de temor en la voz. Sí, pero no pasa nada, nos invitaron. Así que debemos mantener la cabeza en alto, dijo Eleanor, rodeando los hombros de su hijo con cariño. Al entrar al salón de la ceremonia, un asistente los guió hasta sus asientos, colocados en la parte trasera del recinto. El lugar, adornado con lujosas decoraciones, parecía una iglesia. La boda de Victoria y Richard transcurrió en un ambiente solemne y elegante. La novia, vestida con un impecable vestido blanco, parecía una princesa de cuento de hadas. Tras la ceremonia, los invitados se trasladaron al majestuoso salón de baile en el último piso del hotel. El enorme espacio, con capacidad para 300 personas, estaba decorado en tonos dorados y champán. La luz de los enormes candelabros caía sobre la sala, dándole un aire de ensueño. Eleanor y Noah fueron guiados a una pequeña mesa en la orilla del salón. Sobre la mesa, una tarjeta decía, Familia Griffin. Sin embargo, Marta, la madre de Eleanor, no estaba con ellos. En su lugar, estaba sentada en la mesa principal, junto a los recién casados y los miembros más importantes de la familia. Cuando comenzó la recepción, los meseros sirvieron un desfile de platillos sofisticados. Noah, fascinado, probó cada bocado con entusiasmo. Eleanor, aunque se sentía tensa, se tranquilizó al ver a su hijo disfrutando de la comida. Al final del día, eso era lo único que importaba. Varias veces, Eleanor captó la mirada de su madre, pero Marta apartó la vista rápidamente, fingiendo no verla. Tras la cena y el corte del pastel de bodas, el maestro de ceremonia se levantó y tomó el micrófono. Ahora, en honor a los novios, tenemos un espectáculo especial para todos nuestros invitados. Las luces del salón se atenuaron, y la música comenzó a sonar suavemente. De repente, un reflector iluminó la mesa donde estaban sentados Eleanor y Noah. Ambos levantaron la vista, sorprendidos. Desde el escenario principal, Victoria avanzó con gracia, sosteniendo un micrófono. Su vestido blanco relucía bajo las luces, y en su rostro se dibujaba una amplia sonrisa. Sin embargo, Eleanor sintió un escalofrío. Había algo más detrás de esa expresión. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este día tan especial, dijo Victoria con dulzura. Hubo un aplauso moderado, y luego su voz adquirió un tono más animado. Pero hay algo aún más especial esta noche. Señaló con elegancia hacia la mesa de Eleanor y Noah. Quiero presentarles a mi hermana Eleanor y a su hijo Noah. Todas las miradas en el salón se posaron sobre ellos. Noah bajó la cabeza, avergonzado, y estrechó con fuerza la mano de su madre. Como pueden ver, mi hermana es madre soltera y su hijo, mi adorable sobrino, continuó Victoria con una sonrisa ensayada. Llevan una vida muy diferente a la nuestra. Un murmullo recorrió la sala, seguido de algunas risitas contenidas. Eleanor sintió un nudo en el estómago. Por eso, hoy me gustaría organizar una subasta benéfica especial, anunció Victoria con entusiasmo. Esta madre soltera y su pobre hijo vienen en paquete. ¿Quién quiere comprarlos? El salón estalló en carcajadas. Hombres y mujeres vestidos con marcas de lujo reían como si estuvieran presenciando un espectáculo de comedia. Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Noah. Mamá, susurró con la voz temblorosa, buscando el refugio de su madre. Eleanor intentó levantarse, pero se quedó paralizada cuando vio lo que sucedió a continuación. Marta se puso de pie y, con una sonrisa burlona, le arrebató el micrófono a Victoria. Déjenme añadir algo, dijo con voz burlona. Podemos empezar la subasta desde $0. Soltó una carcajada cruel. Dudo que tengan algún valor de todos modos. Más risas. El pecho de Eleanor ardía de ira y humillación. Noah sollozaba, sus pequeños hombros temblaban. En ese momento, Eleanor reaccionó. Vámonos, Noah dijo en voz baja, tomando la mano de su hijo para levantarse. Pero entonces, una voz grave y tranquila resonó desde el fondo del salón. $1 millón. El lugar quedó en silencio absoluto. Todas las miradas se volvieron hacia el origen de la voz. De pie, con postura serena y firme, se encontraba un caballero de cabello negro con algunas canas y un impecable traje oscuro. Sus ojos azules irradiaban una calma imponente. Compró a esta señora y a su hijo por $1 millón, repitió con voz firme. Un murmullo recorrió el lugar. Victoria forzó una sonrisa y dijo con una risa nerviosa. Vaya, parece que alguien tiene sentido del humor. El hombre la miró con seriedad. Esto no es una broma, dijo con voz baja, avanzando con paso seguro hacia el centro del salón.
Se detuvo frente a Eleanor y Noah y se presentó. Soy James Morrison, abogado de William Griffin. Eleanor contuvo el aliento. El abogado de su padre. Apenas conocía a los socios comerciales de William Griffin, pero ese nombre sí lo había escuchado antes. James Morrison se giró hacia Eleanor y Noah, mirándolos con una expresión firme pero cálida. Una pequeña sonrisa se dibujó en los labios de James Morrison. Luego, lentamente, desvió la mirada y la fijó fríamente en Victoria y Marta. ¿Seguimos con la subasta?, preguntó con voz calmada, pero llena de autoridad. ¿O pasamos a...? Creo que es momento de decir la verdad. El gran salón de baile quedó envuelto en un silencio absoluto. Las lujosas lámparas de araña seguían iluminando el lugar, reflejando su luz en los rostros sorprendidos de los invitados. Richard, el novio, miró desconcertado a su prometida, Victoria. Los padres del novio intercambiaron miradas inquietas. Antes de continuar, James se giró hacia Eleanor con una leve inclinación de cabeza. Señora Eleanor, Noah, les pido una disculpa por tener que revelar la verdad de esta manera. Sin embargo, esto fue el deseo del difunto William Griffin. Eleanor abrazó con fuerza a su hijo y miró a James con una mezcla de confusión y agitación. Noah, aunque ya no lloraba, seguía temblando. Deja de decir tonterías. Marta alzó la voz, llena de ira. ¿Quién eres tú? Mi esposo no tenía otro abogado. Todos sus asuntos legales fueron manejados por Carter Smith. James mantuvo su expresión serena mientras sacaba un sobre del bolsillo interior de su traje. Eso es correcto, Marta respondió con calma. Sin embargo, hace aproximadamente 10 años, William comenzó a consultarme para tratar asuntos personales, en especial, sobre su verdadero testamento. Eso es mentira, gritó Victoria, visiblemente alterada. El testamento de papá ya se ejecutó. Todo se manejó de manera legal. James ignoró su exclamación y, con movimientos pausados, abrió el sobre. Sacó un documento notariado y lo sostuvo con firmeza. Sí, el testamento que ustedes conocen fue ejecutado, pero este es el verdadero testamento, el único legalmente válido. Un murmullo recorrió el salón. James levantó el documento y señaló la pantalla gigante del lugar. Enseguida, las palabras «Testamento final de William Griffin», fechadas el 15 de abril de 2019, aparecieron en la pantalla. Las cláusulas detalladas se proyectaron con claridad. El difunto William Griffin dejó en claro su última voluntad. El 85% de todos sus bienes, incluyendo acciones, propiedades y activos personales, serían heredados por Eleanor Griffin y su nieto Noah Griffin. El murmullo en la sala creció. Marta y Victoria palidecieron, intercambiando miradas de incredulidad. El padre de Richard tomó el brazo de su hijo y le susurró algo al oído con expresión seria. James prosiguió con voz firme. El 15% restante queda como garantía en vida para Marta Griffin. Sin embargo, ella no tiene más derechos sobre el patrimonio. Guardó una breve pausa antes de concluir. A partir de este momento, la administración de todos los bienes inmobiliarios de Griffin se transfiere completamente a Eleanor Griffin. Un silencio ensordecedor se apoderó del salón. James sacó el siguiente documento, un registro detallado del flujo de activos de los últimos 3 años. En la pantalla apareció una compleja serie de números y transacciones bancarias. Era la prueba definitiva de las transferencias ilegales de fondos realizadas por Marta y Victoria. James continuó su explicación con voz firme e impasible. Antes de que William muriera de un ataque al corazón, ya estaba preocupado por su salud, y aún más por lo que podría suceder después de su muerte. Sus mayores temores eran que Eleanor y Noah fueran tratados injustamente. Las lágrimas brotaron de los ojos de Eleanor. Nunca imaginó que su padre había estado tan preocupado por ella. Tampoco que hubiera planeado todo con tanto cuidado. Recordó la cálida mirada de William en la foto que siempre guardaba con ella. James continuó. William me dio instrucciones precisas. Después de su muerte, debía vigilar las acciones de Marta y Victoria durante 3 años, reunir pruebas y revelar la verdad en el momento adecuado. Hizo una pausa antes de agregar. Estaba orgulloso de que Eleanor fuera una mujer independiente, por eso quería verla salir adelante con sus propias fuerzas. Pero también quería asegurarse de que recibiera la herencia que legítimamente le correspondía. El rostro de Marta enrojeció de ira. Se puso de pie temblando de rabia. Esto es una completa tontería, vociferó. Yo era la esposa de William. Soy la única que tiene derecho a heredar sus acciones. Es lo que me corresponde legalmente. Eso no es correcto, respondió James con calma.
Este testamento es legalmente válido y ya fue presentado ante la corte. Entonces, hizo un gesto con la cabeza hacia un hombre de expresión seria que estaba sentado en una esquina del salón. De hecho, un juez está presente aquí hoy. El hombre asintió levemente. El escándalo en la sala se intensificó. Esto es un fraude, gritó Victoria, perdiendo la compostura. Nosotros no hicimos nada malo. James sacó un último sobre. ¿Y ahora qué?, dijo con voz tranquila. ¿Escucharemos las palabras de William? Con cuidado. Extrajo una carta del sobre y comenzó a leer en voz baja. Queridos Eleanor y Noah, si están leyendo esta carta, significa que James ha seguido mis instrucciones y que, probablemente, en este momento se sientan confundidos. La voz de James resonó con solemnidad en la enorme sala. Eleanor sintió un nudo en la garganta. Primero que nada, quiero disculparme. Lamento no haberles revelado la verdad en estos últimos 3 años, pero había una razón para ello. Los ojos de Eleanor se llenaron de lágrimas. James continuó leyendo. Quería confirmar tu fortaleza, Eleanor, tu capacidad para criar a Noah, pero también quería exponer ante el mundo la verdadera naturaleza de Marta y Victoria. Los murmullos entre los invitados aumentaron. Me han manipulado durante años, intentando usar los activos de la empresa para su propio beneficio. Cuando mi salud comenzó a deteriorarse, ya habían planeado despojarte de todo y dejarte sin herencia. Marta y Victoria se quedaron petrificadas. Pero ustedes son mis verdaderos herederos. La voz de James se volvió aún más solemne. Tu honestidad, tu fortaleza y, sobre todo, tu bondad, Eleanor, son cualidades esenciales para los negocios. Eleanor apretó la mano de Noah con fuerza. Noah se está convirtiendo en un niño maravilloso, y eso es gracias a ti, a tu amor y tu dedicación. Un silencio absoluto se apoderó del salón mientras James leía las últimas palabras de William Griffin. Griffin Real Estate es tuyo, Eleanor, y, en el futuro, será de Noah, no importa lo que intenten hacer tu madre y tu hermana. Marta y Victoria parecían haber perdido el color en el rostro. Pero Eleanor sintió, por primera vez en mucho tiempo, que su padre estaba con ella. Este testamento tiene validez legal, confía en James. Él es mi amigo más leal y te protegerá. Por último, algo más. Siempre estaré orgulloso de ustedes, Eleanor y Noah. El abuelo siempre los cuida con cariño. Papá. Cuando James terminó de leer, un silencio absoluto envolvió la sala. Las lágrimas corrían por las mejillas de Eleanor. Noah la miró con curiosidad y, en voz baja, preguntó, «Mamá, ¿tú recuerdas al abuelo?» Eleanor abrazó a su hijo con ternura. «Sí, por supuesto, el abuelo siempre te quiso mucho». Marta y Victoria estaban completamente pálidas. El padre de Richard se puso de pie de golpe y, con voz cargada de enojo, exclamó, «¿Qué es todo esto? Estuve a punto de permitir que mi hijo se casara con una familia de estafadoras». Richard miró a Victoria con incredulidad. Sus ojos reflejaban una mezcla de tristeza y rabia por la traición. James se acercó al asiento de Eleanor y le dijo en voz baja, «Señorita Eleanor, Noah, vámonos de aquí, todos los trámites legales ya están en marcha». Hizo una breve pausa antes de añadir, «Todavía hay mucho que necesitas saber». Eleanor se puso de pie con la cabeza en alto y tomó la mano de Noah. Observó el lugar con serenidad. Las figuras de su madre y su hermana ya no tenían cabida en sus pensamientos. Lo único que sentía en su corazón era gratitud hacia su padre y la determinación de comenzar una nueva vida. El sedán negro de James se alejó silenciosamente por la entrada trasera del Legend Plaza. Sentada en el asiento del copiloto, Eleanor contemplaba las luces de la ciudad a través de la ventana mientras cubría con su abrigo a Noah, quien dormía profundamente en el asiento trasero. Diversas emociones se arremolinaban en su pecho. Amor por su padre. Ira y tristeza hacia su madre y su hermana. Y, sobre todo, el impacto de descubrir que todo había sido una mentira. «Debes estar agotada», dijo James en voz baja. «He reservado un hotel para esta noche. Los trámites legales comenzarán mañana, así que, por favor, descansa bien». Eleanor respiró hondo antes de preguntar, «¿Por qué mi papá nunca me dijo nada?» James guardó silencio un momento antes de responder. «William quería protegerte. Descubrió las maquinaciones de Marta y Victoria, pero evitó la confrontación directa cuando su salud comenzó a deteriorarse. Sabía lo que ellas harían. ¿Pero por qué dejar que pasaran 3 años?» James mantuvo la mirada fija en la carretera mientras respondía. «El plan de William era que te defendieras por ti misma.
Esperaba que Marta y Victoria se ahorcaran con sus propias acciones. Sabía que criarías a Noah admirablemente y también confiaba en que tenías las cualidades para dirigir la empresa. Eleanor se secó las lágrimas en silencio. Nunca supe que mi padre creía tanto en mí. James sonrió con suavidad. Siempre estuvo orgulloso de ti. A menudo me decía, Eleanor es fuerte, pase lo que pase, puede mantenerse firme. A la mañana siguiente, Eleanor llegó a la oficina de James con Noah. Sobre el escritorio ya estaban listos varios documentos legales. Órdenes judiciales. Medidas cautelares. Documentos para congelar activos. James lo había preparado todo. El verdadero testamento de William ya se había presentado ante el tribunal y estaba autenticado. James explicó que el juez que estuvo presente la noche anterior también había firmado los documentos. Los activos de Marta y Victoria estaban congelados, y todas las transferencias ilegales de fondos que realizaron quedaban oficialmente anuladas. ¿Qué sucede ahora?, preguntó Eleanor. Noah estaba en la habitación contigua, mientras la secretaria de James le leía un libro. Primero, los derechos de gestión de Griffin Real Estate te serán transferidos, respondió James. Todas las cuentas de la empresa también estarán bajo tu autoridad. Además, exigiremos la devolución de todos los fondos que Marta y Victoria usaron de manera indebida. Eleanor se llevó las manos a la cabeza, abrumada. ¿De verdad puedo administrar una empresa tan grande? James sonrió con confianza. ¿No te especializaste en administración de empresas? William lo sabía todo. Se quedó en silencio un momento antes de añadir. Sabía que tuviste excelentes calificaciones en la escuela de negocios, pero también que tienes experiencia práctica. Además, ya hay un equipo de trabajo sólido y yo también estaré para apoyarte. William dejó planes para todo esto. En las siguientes semanas, la vida de Eleanor cambió drásticamente. Comenzaron las batallas legales, pero la evidencia que James había recopilado era abrumadora. Marta y Victoria perdieron todas sus propiedades y se les ordenó devolver los fondos que habían malversado de la empresa. El compromiso con Richard se rompió, y Victoria desapareció por completo de la alta sociedad. Marta también. Se vieron obligadas a mudarse a los suburbios de Boston y llevar una vida discreta. Noah se transfirió a una nueva escuela, mientras que Eleanor empezó a ir todos los días a la empresa como directora ejecutiva de Griffin Real Estate. Al principio hubo dudas y confusión, pero poco a poco sus habilidades de gestión fueron reconocidas dentro de la compañía. Eres la hija de William, comentó un veterano ejecutivo. Has heredado su perspicacia y su buen corazón. Eleanor solo sonrió en silencio. 3 meses después de tomar las riendas de la empresa, Eleanor invitó a James a su casa. Con el tiempo, habían empezado a hablar no solo de trabajo, sino también de sus vidas personales. Todavía hay algo que no me estás diciendo, ¿verdad?, preguntó Eleanor mientras servía 2 copas de vino. Noah ya se había quedado dormido. James pensó un momento antes de responder. William me contactó por primera vez hace 10 años. Desde entonces, ya sospechaba de las acciones de Marta y Victoria. Eleanor lo miró con atención. ¿Entonces mi papá planeó todo esto para protegerme? Sí, asintió James. Quería asegurarse de tu futuro y el de Noah. Hizo una pausa antes de continuar en voz baja. Me hizo prometerle algo antes de morir, que cuidaría de ti y de Noah. Eleanor sonrió con sinceridad. Y estás cumpliendo esa promesa. Desde ese día, la vida de Eleanor se volvió aún más plena. Eleanor anunció una nueva visión para Griffin Real Estate, un desarrollo de viviendas sustentables y un proyecto de apoyo para familias monoparentales. Quiero continuar con el legado de mi padre y dirigir esta empresa en una nueva dirección, declaró en la reunión de la Junta. Nos convertiremos en una empresa que contribuya a la sociedad. Su propuesta fue aprobada por unanimidad. Además, Eleanor estableció la Fundación William Griffin, enfocada en apoyar a familias monoparentales. Noah también se convirtió en una especie de imagen representativa de la fundación y comenzó a participar activamente en eventos. Mamá, yo también quiero ayudar a la gente que lo necesita, igual que el abuelo, dijo Noah un día. Eleanor abrazó a su hijo con cariño. Claro que puedes, mi amor. La relación con James también se fortaleció. Ya no era solo su asesor legal, sino también un confidente y una figura importante para Noah. James comenzó a llevar a Noah a los partidos de béisbol los fines de semana y a visitar con él el Museo de Ciencias. El día en que Eleanor entró por primera vez a la oficina del presidente de su padre, tomó entre sus manos la foto de William y le dijo en voz baja: «Gracias, papá, haré lo mejor que pueda». Afuera, la luz primaveral se filtraba entre los edificios de Boston. Mientras tanto,
En un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad, Marta Griffin observaba la calle lluviosa desde la ventana. Su elegante apariencia, antes adornada con marcas de lujo, había quedado en el pasado. Ahora vestía de manera sencilla y discreta. En un rincón de la sala, Victoria trabajaba en su computadora. Ahora era empleada en una inmobiliaria local. Sus lazos con la familia Hamilton se habían roto por completo y sus antiguos amigos de la alta sociedad la habían abandonado. «Mamá, ¿quieres algo de tomar?», preguntó Victoria, levantando la mirada. Su expresión ya no mostraba la arrogancia de antes. «Gracias. Tomaré un té», respondió Marta con un suspiro. Había pasado un año. Sus vidas habían cambiado por completo, de una lujosa mansión a un pequeño apartamento, de autos de alta gama a depender del transporte público. Sobre todo, ahora tenían que ganarse la vida con su propio esfuerzo. Esa tarde, por primera vez en mucho tiempo, visitaron la oficina de Eleanor. En la puerta, un letrero decía: «Eleanor Griffin, presidenta de Griffin Real Estate». «Disculpen la espera», dijo la secretaria. «Por favor, pasen». Al abrir la puerta, Eleanor estaba de pie frente a su escritorio. La mujer que alguna vez había usado un uniforme de cafetería ahora era una empresaria segura de sí misma. Desde la ventana, la ciudad de Boston se desplegaba ante ellas. «Mamá». «Victoria», dijo Eleanor, levantándose para saludarlas. No había rencor en su mirada, solo una tranquila dignidad. «Ha pasado mucho tiempo». «Eleanor», dijo Marta con voz temblorosa. «Quería verlas. Por favor, siéntense». Eleanor señaló el sofá, y ambas tomaron asiento frente a ella. «Venimos a disculparnos», dijo Victoria en voz baja. «Le hicimos cosas terribles a ti y a Noah. Lo que pasó con la boda, con la herencia de papá. Eso ya quedó en el pasado», interrumpió Eleanor con firmeza. «Lo que importa es lo que hacemos a partir de ahora». Marta la miró con incertidumbre. «¿A qué te refieres?». Eleanor sacó unos documentos y los deslizó sobre la mesa. «Este es un nuevo acuerdo que he preparado. Garantiza su alquiler y sus gastos de manutención. Tengo la intención de reconocer el 15% de los derechos que papá originalmente les dejó». Marta y Victoria miraron los documentos con sorpresa. «¿Por qué?», preguntó Victoria, con lágrimas en los ojos. «¿Después de todo lo que te hicimos?». Eleanor desvió la mirada hacia la ventana. «Porque eso es lo que papá hubiera querido». William valoraba a la familia, y para Noah, su abuela y su tía son importantes. Las dos se quedaron sin palabras. «Pero hay una condición», continuó Eleanor. «Quiero que se reúnan con Noah una vez al mes. Él tiene derecho a conocer a su abuela y a su tía». Marta rompió en llanto. Por primera vez, sintió un amor genuino por su nieto. La noche de Navidad, el nuevo hogar de Eleanor brillaba con una cálida luz. Alrededor del árbol de Navidad se reunieron los amigos de Noah, los empleados de Griffin Real Estate y unos invitados especiales, Marta y Victoria. James levantó su copa. Un brindis. Por un futuro maravilloso. Eleanor sonrió mientras lo miraba. Poco a poco, su relación estaba evolucionando de una simple sociedad comercial a algo más especial. Junto a la ventana cubierta de nieve, Noah tomó la foto de su abuelo. «Mamá, nunca conocí al abuelo. Pero debió de haber sido una gran persona, ¿verdad?». Eleanor abrazó a su hijo con ternura. «Sí, mi amor, tu abuelo fue la mejor persona. E incluso ahora, nos sigue cuidando». Afuera, la nieve continuaba cayendo suavemente sobre la ciudad de Boston.